El Titanic es un legendario barco construido por la compañía británica White Star Line en 1911. El 10 de abril de 1912, el transatlántico partió en su primer y último viaje de Southampton a Nueva York. En aquel momento, parecía que no había un barco más seguro. Por eso, 1.317 pasajeros y 908 miembros de la tripulación ni siquiera sospechaban que nunca volverían a casa. En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió. En esta tragedia murieron 1.512 personas. Durante más de 70 años, los investigadores no pudieron encontrar la ubicación exacta de los restos del barco. Además, tras las noticias de esta tragedia, la gente propuso numerosas formas de buscarlo y métodos para elevar los restos a la superficie. En este video, te familiarizarás con los métodos más efectivos para levantar los restos del Titanic desde el fondo del Océano Atlántico. Además, juntos intentaremos responder a la pregunta principal: ¿es posible hacer esto y, lo más importante, realmente se necesita hacer? Disfruta viendo. Creo que a muchos les parece que la forma más fácil de levantar los restos del Titanic del fondo sería usar un enorme gancho. Sin embargo, incluso en este caso, implementar tal método es muy difícil. Las grúas marítimas normales no son adecuadas para estos fines. Intentemos entender por qué. En primer lugar, para levantar una carga tan pesada como el Titanic, que yace a una profundidad de casi 4 kilómetros, se necesitaría un gancho gigantesco. Al igual que los cables a los que estaría adjunto, tendrían que ser fabricados de materiales súper resistentes para soportar la monstruosa presión en la profundidad. La creación de tales herramientas para el levantamiento sigue siendo prácticamente imposible incluso hoy en día. Pero este no es el único problema de este método. Si se creara el gancho, a continuación sería necesario bajarlo con precisión al fondo y de alguna manera engancharlo a los restos. ¿Cómo hacer esto cuando los buzos no pueden acceder a tal profundidad? Claro, se podrían utilizar los modernos robots de aguas profundas que ayudan a los oceanólogos a explorar las profundidades oceánicas. Sin embargo, imagina el tamaño que debería tener el robot a distancia, ya que necesitaría levantar el gancho o empujarlo para una colocación más precisa. Pero imaginemos que, por un milagro, el gancho se enganchó accidentalmente a los restos. Luego, el crucero al que está adjunto el gancho y los cables necesitaría levantar toda esta estructura junto con los restos del Titanic. Por supuesto, no existen barcos tan poderosos, así que este método resulta nuevamente ineficaz. A pesar de esto, los investigadores continúan promoviendo la idea de usar grúas sumergibles. Esta tecnología es común en la industria petrolera y goza de un enorme éxito. Sin embargo, en este campo no es necesario trabajar a una profundidad enorme y levantar objetos que pesan más de 45.000 toneladas, lo que equivale al peso de 9.000 elefantes adultos juntos. Solo imagina la capacidad de carga, la resistencia y las dimensiones que tales grúas deberían tener. Creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo en que las personas solo podrían construir tal equipo de elevación en una película de ciencia ficción. Además, no debemos olvidar que el Titanic ha estado en el fondo del océano por más de 110 años. Durante este tiempo, ha sido sometido a la influencia perjudicial de microorganismos y corrosión. Las bacterias ya han devorado completamente los elementos de madera del barco y están consumiendo activamente el acero. Por esta razón, los restos restantes se han vuelto muy frágiles y podrían desmoronarse con la más mínima fuerza aplicada. Algunos investigadores han propuesto una forma bastante extraña de levantar los restos del Titanic. Consiste en una explosión controlada de las dos partes restantes del transatlántico. Este método puede parecer ilógico, ya que después de la explosión solo quedarían los fragmentos más pequeños de los restos. Sin embargo, los investigadores que propusieron este método dicen que es la única posibilidad de traer los restos del Titanic a la superficie. Además, aseguran que la explosión no será como la imaginamos. El objetivo principal de este método es dividir los pesados restos en fragmentos más pequeños, que sean fáciles de levantar. Para lograr esto, sería necesario instalar cargas explosivas en lugares predefinidos. Estas deberían colocarse tanto en los propios restos como en sus inmediaciones.
La potencia de los dispositivos explosivos variaría para evitar la destrucción total del Titanic. Según este plan, las dos partes del barco hundido serían descompuestas en pequeños fragmentos mediante una serie de explosiones cuidadosamente controladas. De esta manera, se volverían accesibles para el levantamiento. Claramente, ninguno de los investigadores tiene la intención de destruir el legendario transatlántico. La esencia del método radica en su increíblemente precisa división. Para ello, sería necesario desarrollar cargas especiales y luego dirigir y calcular su fuerza explosiva con la máxima precisión. Estas cargas deben ser lo suficientemente potentes para dividir los restos de acero, pero sin destruirlos completamente. Hay que admitir que esta tarea no es fácil. Muchos expertos se oponen a tal método. En primer lugar, el más mínimo error, tanto en los cálculos como en el proceso de las explosiones mismas, podría llevar a la destrucción completa del Titanic y entonces no habría nada que recuperar. En segundo lugar, la mayoría de los científicos creen que las personas que proponen implementar este método están interesadas no en el valor histórico del barco, sino en sus tesoros. Se cree que en una de las dos partes del barco hay una caja fuerte con una gran cantidad de joyas. La responsabilidad del desarrollo e implementación del método utilizando cargas especiales recae en la compañía estadounidense RMS Titanic Inc. Desde hace más de 30 años, posee derechos exclusivos para recolectar tesoros del Titanic. Quién sabe, quizás esta vez a RMS realmente solo le interesen los tesoros del Titanic. Probablemente, muchos de ustedes han pensado que si la masa del Titanic es tan grande que es prácticamente imposible sacar sus dos partes enteras, ¿por qué no dividir los restos en fragmentos más pequeños? Sí, de hecho, este método parece el más simple de todos los existentes, ¿pero es realmente así? En el año 2020, el Tribunal de Estados Unidos otorgó permiso oficial a la compañía RMS Titanic Inc. para levantar un objeto valioso del barco, la estación de radio del buque. Como parte de esta expedición, se suponía que el barco sería cortado en múltiples fragmentos. Sin embargo, después de algún tiempo, las autoridades llegaron a la conclusión de que tales acciones eran imprácticas. Podrían dañar una reliquia única y también causar indignación entre los familiares de los fallecidos en esta tragedia. A pesar de esto, RMS todavía intentó llevar a cabo su proyecto. Cabe señalar que su costo se estima en $5 millones. Para dividir los restos del Titanic en fragmentos, se necesitaron herramientas submarinas remotas modernas y submarinos de aguas profundas. Recuerdo que la presión en la profundidad donde se encuentran los restos supera todas las marcas críticas. Además, trabajar en completa oscuridad dificulta aún más esta tarea. Es interesante que los especialistas de RMS lograron separar y levantar brevemente del fondo un fragmento bastante grande del barco, utilizando correas de nylon de alta resistencia. Sin embargo, una de las correas se rompió, no soportando la presión del agua a tal profundidad. Toda esta operación tomó mucho más tiempo del planeado. La realización del segundo intento se suspendió ya que los especialistas se estaban quedando sin suministros de alimentos, y para reemplazar la correa rota, necesitaban regresar a la costa. Después de regresar a tierra, los expertos de RMS Titanic Inc. concluyeron que su idea no era tan simple como parecía. Para su implementación, era necesario prever con mayor precisión los posibles fallos que surgieron durante la operación, así como usar materiales aún más resistentes para las sierras y las correas. Además, antes de la próxima expedición, sería necesario realizar cálculos de coordenadas de ubicación del Titanic hundido y el enfoque de los elementos de corte con la máxima precisión. A pesar del fracaso sufrido por RMS, así como la negativa de acceso a los restos por parte de las autoridades de Estados Unidos, la compañía planea nuevamente comenzar a levantar fragmentos del Titanic. Si estos intentos serán exitosos, aún se desconoce. Han habido muchas hipótesis sobre cómo levantar el Titanic del fondo del océano. Casi todas parecían efectivas inicialmente, pero tan pronto como se llegaba a realizar los cálculos y evaluar el costo del proyecto, todas las ideas resultaban ser inútiles. ¿Y si fuera posible traer el Titanic a la superficie del océano mediante un sistema de elevación hidráulico? Intentemos averiguar si tal hipótesis podría realizarse.
Para levantar los restos del transatlántico, sería necesario desarrollar un sistema hidráulico especial, entregarlo al océano, sumergirlo a una profundidad y luego colocarlo debajo de los restos del Titanic y asegurarlo firmemente en el fondo. Tal estructura ayudaría a distribuir uniformemente la fuerza de elevación. El principio principal de tales gatos hidráulicos implica la transferencia de fuerza, generada por el movimiento de un pistón dentro de un cilindro a través de un líquido incompresible. Gracias a estas herramientas de elevación, es posible levantar enormes cargas con un esfuerzo mínimo. Si fuera posible colocar los restos del Titanic en un gato hidráulico, entonces se elevarían gradualmente a la superficie del océano. De esta manera, sería posible evitar el impacto negativo sobre ellos y entregarlos a tierra sin daños. Esta idea suena bastante atractiva. Sin embargo, el desarrollo de un sistema hidráulico para levantar el Titanic vuelve a ser impedido por su tamaño, peso y la enorme profundidad a la que se encuentran sus restos. Para un gato hidráulico especializado, se necesitaría una gran cantidad de material súper resistente, capaz de soportar una presión de 380 atmósferas, así como el peso de los propios restos. Sin duda, tal dispositivo también tendría un peso enorme, y sería necesario no solo transportarlo, sino también sumergirlo a una profundidad de 3.750 metros. La ubicación del gato hidráulico también jugaría un papel crucial. Un número demasiado pequeño de puntos de apoyo podría dañar los restos del Titanic, teniendo en cuenta las cargas a tal profundidad. Para calcular la ubicación óptima del sistema de elevación, sería necesario realizar análisis estructurales y modelado complejos. Dado que crear un solo gato hidráulico gigante es prácticamente imposible, los científicos proponen construir varios cientos de estos sistemas hidráulicos. Sin embargo, tal solución complicaría aún más la tarea de levantar el Titanic, ya que en este caso, no solo sería necesario realizar cálculos extremadamente precisos, sino también de alguna manera instalar los gatos de manera sincronizada. Como pueden ver, lo que parecía ser una idea simple de usar gatos hidráulicos resultó ser una tarea extremadamente compleja. Y llevar a cabo este proyecto es prácticamente imposible por ahora. Pero quién sabe, tal vez los científicos realmente conozcan formas de hacerlo. Después de que se conociera la tragedia ocurrida con el Titanic, los rescatistas se lanzaron en búsqueda de sus restos. Sin embargo, sus intentos resultaron infructuosos. Encontrar los restos del legendario transatlántico literalmente significaba ganar fama mundial, por lo que muchos investigadores, arriesgando sus vidas, intentaron hacerlo. Junto con la idea de descubrir el lugar de descanso final del barco, surgió la idea de levantarlo a la superficie. Por supuesto, en la primera mitad del siglo XX, no había suficientes capacidades técnicas para resolver tal tarea, por lo que las personas solo podían ofrecer sus hipótesis sobre cómo sacar el Titanic del agua. La mayoría de ellas estaban lógicamente justificadas, pero en la práctica es imposible implementar tales métodos hasta el día de hoy. Casi 2 años después del naufragio, un arquitecto de Darwin llamado Charles Smith propuso su método para levantar los restos. Los principales instrumentos para implementar esta idea eran enormes imanes. Se suele llamar imán a un objeto que posee su propio campo magnético. Como es sabido, los imanes atraen el hierro, el níquel y el cobalto. Además, un imán tiene sus propios polos. El polo sur de un imán se siente atraído por el polo norte de otro, pero al mismo tiempo, 2 polos norte se repelerán entre sí. El hierro, al igual que el níquel y el cobalto, son ferromagnéticos, siendo el hierro mucho más propenso a esta propiedad. Esto se debe a que estos materiales tienen una rejilla cristalina peculiar. Tan pronto como un ferromagnético entra en contacto con un imán, su estructura se vuelve más ordenada y se magnetiza. Esto se puede notar fácilmente si se coloca un destornillador en un imán durante un tiempo y luego se acerca a cualquier objeto de hierro, como un clavo. En este caso, el destornillador actuará como un imán. Creo que, entendiendo esto, se hace claro por qué se propuso usar un imán para levantar el Titanic. Todo el casco del transatlántico estaba hecho de acero, es decir, de una aleación de hierro. Pero ¿por qué entonces este método resultó no ser viable?
Hoy en día, la mayoría de los imanes se fabrican a partir de ferromagnéticos que pueden retener la magnetización residual después de ser desconectados del campo magnético externo. Pero en la naturaleza también existen imanes naturales que se presentan en forma de depósitos de minerales magnéticos. El imán natural más grande encontrado hasta la fecha pesa 13 kilogramos, pero puede levantar una carga de solo 40 kilogramos. Ahora imaginen qué tipo de imán se necesitaría para extraer los restos de un barco tan grande como el Titanic del fondo del océano. Sin duda, en las últimas décadas, el imán más potente es el imán de neodimio. Gracias a la potencia de su magnetización residual, estos imanes pueden levantar cargas muy grandes mientras siguen siendo mucho más pequeños en tamaño. Sin embargo, incluso con su uso, es prácticamente imposible llevar los restos del Titanic a la costa más cercana, ya que actualmente no existen cables ni barcos capaces de soportar el peso de los imanes y los restos del barco, considerando la presión a gran profundidad. El método de elevación con cables del Titanic implica el uso de cables y grúas. Poderosas grúas instaladas en barcos gigantes, teóricamente, podrían levantar los pesados restos del transatlántico mediante cabrestantes. Este método parece bastante simple y totalmente posible. Sin embargo, su implementación requerirá un esfuerzo considerable. Sin duda, el problema principal de este enfoque es que, a pesar de haber estado bajo el agua durante mucho tiempo, los restos del Titanic siguen siendo objetos pesados. Además, la presión a la profundidad donde se encuentran equivale a 380 kilogramos por centímetro cuadrado. Por estas razones, se necesitarían cables increíblemente fuertes, con una gran capacidad de carga, para transportar el barco hundido a la superficie. Estos cables tendrían que ser fabricados de materiales sintéticos, resistentes a la fuerza de la presión submarina. Uno de los materiales más comunes con estas propiedades es el polietileno de ultra alto peso molecular. La molécula de este material consta de largas cadenas lineales de polietileno con un peso molecular de 1,5 a 11,5 millones de unidades de masa atómica. Este polietileno es una sustancia termoplástica, pero al mismo tiempo posee la propiedad de baja absorción de agua. Por esta razón, su estructura no cambia al contacto con el agua. Además, tiene suficiente tracción como para levantar objetos muy pesados. Teniendo en cuenta todas estas características, los cables fabricados con este material podrían ser efectivos para levantar los restos del Titanic. Sin embargo, a pesar de todas sus propiedades útiles, tales cables súper resistentes podrían resultar inútiles si no existe la posibilidad de fijarlos al objeto. Recordemos que los restos del Titanic están a una profundidad a la que los buzos, debido a las características físicas, no pueden llegar. Y sin ayuda humana es imposible fijar tales cables. Por lo tanto, este método todavía no se puede utilizar para elevar el Titanic. Tras descubrir la ubicación de los restos del Titanic, investigadores y científicos de todo el mundo comenzaron a desarrollar métodos que podrían usarse para levantar el barco desde el fondo. Hubo muchas hipótesis, y según una de ellas, el nitrógeno líquido podría ayudar a traer los restos a la superficie del océano. La esencia de este método radicaba en convertir las partes sumergidas del barco en un gran bloque de hielo. Para este propósito, se necesitaría una gran cantidad de malla metálica y nitrógeno líquido. Luego, los restos deberían estar completamente envueltos en la malla, después de lo cual serían cubiertos con nitrógeno. Parece que esta idea podría implementarse fácilmente en la realidad. ¿Pero es realmente así? Vamos a averiguarlo. Así que, teóricamente, se podría sumergir la malla a tal profundidad. Sin embargo, para que cubriera completamente la superficie de los restos, tendrían que levantarse de alguna manera. Las enormes dimensiones del Titanic y la presión a casi 4 kilómetros de profundidad complican enormemente esta tarea. Pero la incapacidad para colocar la malla debajo de los restos no es el único problema de este método. Para congelar un objeto de gran área en una profundidad tan grande, se necesitaría una cantidad increíble de nitrógeno líquido. Se emplearían varios cientos de camiones cisterna para su transporte. Además, sería necesario diseñar y transportar bombas gigantes fabricadas con material súper resistente. Pero incluso eso no sería suficiente, ya que en agua muy fría y a esa presión,
el nitrógeno simplemente se dispersaría. Así que convertir el Titanic en un bloque de hielo de esta manera probablemente no sería posible. Una implementación más efectiva de este método tendría que incluir un domo enorme que cubriera los restos, así como una plataforma instalada en la parte inferior. De esta manera, el agua del océano alrededor del Titanic estaría limitada por el domo, en el cual se introduciría el nitrógeno. Si todo saliera bien, los restos del barco quedarían dentro de un enorme bloque de hielo. Gradualmente, subiría a la superficie y luego, con la ayuda de la plataforma, podría ser remolcado y entregado a la costa. Pero, ¿cómo crear un domo tan enorme, entregarlo al lugar donde se encuentra el Titanic y luego bajarlo a tal profundidad? Por supuesto, en teoría, este método podría usarse para levantar los restos desde el fondo. Sin embargo, todo este proceso sería muy difícil y costoso de implementar. Además, no se sabe qué sucedería con los restos después del deshielo, considerando que han estado en el fondo del océano durante más de 110 años. Imaginemos que pudiéramos hacer que los restos del Titanic floten por sí solos. Esto nos liberaría de tener que idear una forma de levantar un objeto tan pesado desde una profundidad tan grande. Pero, ¿cómo podría un barco hundido de tan gran masa llegar por sí solo a la superficie del océano? La respuesta es obvia. Sería posible si los restos se volvieran increíblemente ligeros. Sí, por supuesto. Tal hipótesis puede parecer un absurdo total, porque ¿por qué de repente el Titanic se volvería flotante si ha estado a una gran profundidad durante más de un siglo? Los científicos creen que la espuma de poliuretano común, hecha a base de metano e isocianurato, podría proporcionar a los restos la propiedad de flotabilidad. Materiales similares, como por ejemplo el poliestireno, no se hunden en el agua. No importa cuánto intentes sumergir tal material bajo el agua, siempre flotará. Esta propiedad de flotabilidad se debe a la presencia de compuestos porosos inertes. Además, la densidad de estos materiales es menor que la densidad del agua. Así, el agua crea una presión de empuje que hace flotar un objeto tan ligero. Creo que ahora la idea de este método está clara para todos. Ahora, veamos cómo los científicos proponen implementarlo. Esta hipótesis se basa en la ley de Arquímedes. Según ella, sobre un cuerpo sumergido en un líquido, actúa una fuerza de empuje igual al peso del líquido desplazado por ese cuerpo. Así, los científicos querían colocar dentro de los restos del Titanic suficiente cantidad de espuma de poliuretano para que pudieran flotar por sí mismos. Sin embargo, para tales fines, se necesitarían volúmenes increíblemente grandes de material. Además, la inyección de espuma dentro de los restos implicaría el uso de mangueras especiales. Todas ellas tendrían que estar hechas de un material muy resistente, capaz de soportar la presión a una gran profundidad. Suponiendo que todas las herramientas y materiales necesarios fueran entregados a una profundidad de poco menos de 4 kilómetros, se planeaba llenar con espuma todos los huecos en los restos, sin debilitar su estructura. Sin embargo, la estructura del casco del Titanic tiene una estructura bastante complicada. En el estado actual de los restos, se podría comparar con un laberinto. Por esta razón, transportar la espuma a las áreas necesarias es increíblemente complicado. Y para llenar correctamente los vacíos, se necesitarían cálculos increíblemente precisos, cuya implementación con una gran probabilidad sería interrumpida en condiciones de una profundidad monstruosa. Es interesante que un método similar ya fue propuesto en los años 70. Consistía en llenar los restos con pelotas de ping-pong. Sin embargo, esta hipótesis fue rechazada porque es poco probable que las pelotas pudieran soportar la presión a una profundidad de poco menos de 4 kilómetros. Otro método para levantar los restos del Titanic implica el uso de globos submarinos. La esencia de este método parece bastante simple. Bolsas vacías, hechas de materiales súper resistentes, deben ser colocadas a una profundidad para luego ser sujetadas a los restos del Titanic. Luego, se inflarán con aire mediante bombas, en cantidad suficiente para proporcionar flotabilidad a los restos, lo que los elevará desde el fondo. Este método podría ser bastante efectivo para muchos objetos, pero no para un gigante como el Titanic. También se debe considerar el hecho de que los restos del barco se encuentran a una profundidad de casi 4 kilómetros. La presión a tal profundidad es simplemente monstruosa,
por lo que la fabricación de las bolsas de aire requeriría materiales increíblemente resistentes. También se deberían instalar en sus superficies elementos de fijación y válvulas para la entrada de aire súper resistentes. Para levantar los pesados restos del Titanic desde el fondo, se necesitarían miles de tales bolsas, y si tan solo una de ellas no resistiera la presión del agua a gran profundidad, todo el proceso posterior sería infructuoso. Pero antes de intentar levantar los restos, es necesario sujetar los globos a la superficie de los fragmentos del barco. En condiciones de gran profundidad, hacer esto es prácticamente imposible incluso ahora. Este método fue propuesto por primera vez a mediados de los años 60 por un trabajador de una fábrica de medias británica llamado Douglas Woolley. Aunque para ese momento la ubicación de los restos del Titanic aún permanecía desconocida, Woolley había planificado de antemano cómo levantar el transatlántico desde el fondo y transportarlo a Liverpool. Sorprendentemente, esta idea interesó a los inversores, lo que resultó en la creación de la organización Titanic, Tresor. Sin embargo, tras los cálculos de los expertos, este proyecto se derrumbó. Esto se debió principalmente a que su implementación requeriría más de 10 años. Además, en esos años la gente no tenía herramientas para inflar las bolsas de aire a tal profundidad. Es interesante que Douglas Woolley, en los años 60, declaró sus derechos sobre los restos del Titanic. El Tribunal Británico y el Consejo Comercial Británico aprobaron su demanda y le otorgaron el derecho de propiedad sobre el transatlántico hundido. A pesar de su proyecto fallido con el uso de bolsas de aire, Woolley no renunció a la idea de extraer el Titanic del fondo. Quería que los restos del barco se convirtieran en una atracción turística y un monumento a todos los que murieron en esa terrible tragedia. Pero nunca logró realizar su sueño. Los científicos, al igual que Woolley, siguen interesados en levantar los restos. Ahora proponen usar un gancho masivo para enganchar y extraer la parte delantera del barco del agua. Sin duda, este método podría destruir definitivamente los restos del Titanic, pero según los expertos, de todos modos se desintegrarán completamente en 50 o 60 años. Al mismo tiempo, el gancho ya se ha utilizado para levantar otros barcos hundidos, aunque eran mucho más pequeños. Si los científicos alguna vez logran hacerlo, podríamos ver por primera vez los fragmentos del legendario transatlántico con un destino trágico. Los restos del Titanic se encuentran a una profundidad de aproximadamente 3.800 metros en el Atlántico Norte. De la popa prácticamente no queda nada, mientras que la parte delantera todavía está bastante preservada. Como es sabido, el Titanic colisionó con un iceberg en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. Después de esto, muchas expediciones intentaron encontrar los restos del transatlántico, pero no fue hasta 1985 que fueron descubiertos por primera vez por investigadores franceses y estadounidenses bajo la dirección del oceanógrafo Jean-Louis Michel. Tras el descubrimiento de los restos, la gente propuso varios métodos que podrían utilizarse para elevar el Titanic a la superficie. Entre esos métodos estaba el uso de tanques de flotación. Se suponía que estos serían bajados al fondo y luego fijados a los restos del barco. De esta manera, los restos gradualmente flotarían a la superficie gracias al aire dentro de los tanques. Esta idea puede parecer bastante efectiva. Sin embargo, no debemos olvidar que el Titanic era un barco muy grande. Su longitud era de 269 metros, su ancho de 28 metros y su altura desde la línea de flotación hasta la cubierta de los botes de 21 metros y medio. Solo el ancla del Titanic pesaba 20 toneladas. Además, los restos ahora se encuentran a una profundidad de casi 4 kilómetros. La presión a tal profundidad es de aproximadamente 380 atmósferas, lo cual es muchísimo. Tal fuerza es equivalente a casi 4 toneladas por centímetro cúbico. Ningún ser vertebrado podría sobrevivir a esa profundidad, ya que los huesos no soportarían tal presión. Para elevar los restos del Titanic con tanques de flotación, se requeriría un proyecto de ingeniería increíblemente preciso. Los tanques tendrían que estar hechos de un material muy resistente que pudiera soportar la presión. Incluso el aire necesitaría ser comprimido al máximo para evitar una explosión dentro de los tanques. Incluso si tales herramientas fueran fabricadas, el siguiente desafío en el proceso de elevación del Titanic sería su distribución uniforme en el área de los restos.
Después de que el barco chocó con el iceberg, se partió en dos partes. La distancia entre los restos de la popa y la parte delantera es de unos 600 metros, por lo que calcular la cantidad exacta de tanques y las coordenadas de su inmersión es prácticamente imposible. Una distribución incorrecta de la fuerza durante la elevación haría que los ya frágiles restos del Titanic simplemente se desmoronaran. Si los restos del barco estuvieran a poca profundidad, solo los buzos podrían fijar uniformemente los tanques, pero en este caso, eso es imposible. Sin duda, los oceanólogos ahora tienen herramientas modernas que permiten realizar investigaciones a aún mayores profundidades, así como robots remotos asistentes. Pero hasta ahora no existen tales dispositivos que pudieran fijar uniformemente los tanques a los restos. Por lo tanto, este método solo parece simple y efectivo. En realidad, su uso es increíblemente costoso y es poco probable que tenga éxito. Y eso es todo por mi parte. Si te gustó este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.